Buenos días para todos, para todas. Segunda vez que doy los buenos días, porque claro, compañeras que se están integrando. Un día diferente, un miércoles diferente a los anteriores, ha bajado la temperatura, entonces viene bien lentejas, legumbres, algún puchero. Nos adentramos y promediamos, digamos, el curso, estamos en el módulo 2. Hoy cambiamos de escenario, ¿no? Nos pasamos del salón A al aula magna. Lo comento nuevamente, estamos en articulación de saberes 1 porque más temprano había unos compañeros de social que no se han informado que hoy teníamos el cambio. Hoy psicología social está en el A y nosotros acá. Em, el cambio de escenario tiene que ver con la invitación y la llegada de Vanina Papalini, colega que proviene de Argentina, que está dentro, ella no, sino su textualidad, sus textos, un artículo de ellas tenemos desde ya unas cuantas ediciones en el curso. Entonces hoy, como venimos conversando en semanas anteriores, Vanina va a comentar algunas cosas que son de interés. Y que creo que son de interés, combina, digamos, interés en relación a los objetivos formativos que el curso tiene planteados y también en relación a nuestra vida cotidiana, ¿no? Yo si tuviera que hacer una presentación de lo que nos va a comentar hoy, diría que, bueno, nosotros hemos hecho un viaje que podemos identificar con una primera estación vinculada a la concepción de la modernidad, ¿no? Con la centralidad de la razón, este diálogo entre sujeto y sociedad. Esta metáfora de los maestros de la sospecha, ¿no? Decir, bueno, toda realidad que se presente como verdadera, como normalizada, en realidad es construida sociohistóricamente. Y en ese contexto, digamos que hemos arrancado con referentes de varios siglos atrás, de acontecimientos históricos también de varios siglos atrás, empezamos a ir por el camino hacia el presente, ¿no? Y en ese sentido, hoy el título de la presentación, de la comunicación, de la conferencia de Vanina es La felicidad y el éxito en el discurso contemporáneo, que claramente hace referencia a dos dimensiones que son claves, digamos, en el sostenimiento de la vida, ¿no? Son claves digamos, en aspectos vinculados a un proyecto de vida, que como sabemos, esta idea de tener un proyecto de vida es eminentemente moderno, ¿no? Cuando empieza la modernidad a marcar, ¿no? Los momentos de la vida, ¿no? Las infancias, adolescencias, juventudes, este mundo adulto, ¿no? Ese trazado, digamos, de vivir en una temporalidad en donde se construye un futuro. Eh, Hoy, digamos, estaríamos llegando en esta estación al presente. Entonces, en este presente otoñal, casi invernal, le damos la bienvenida y cedo la palabra a Vanina. Vanina, prefiero que te presentes vos, porque las tecnologías, me decís que el currículum no está actualizado, entonces actualizá lo que aparece desactualizado. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Capaz que una última cosa, agradezco a las compañeros que están en Zoom, que en el chat pongan, o por acá si están en WhatsApp, que nos comente que se esté escuchando bien. Gracias. Sí, ¿está prendido ya? Sí, sí. Buenos días a todos, a todas. Encantada de estar acá acompañando esta mañana agradezco muchísimo a Javier la invitación y en la persona de Enrico Irrazábal a toda la Facultad de Psicología. Siempre para mí es muy grato visitar la Ondelar, visitar Montevideo y encontrarme personas con ganas de discutir, con ganas de pensar y de discutir. Bueno, me dejó presentarme, pero es un problema porque en una facultad de psicología presentarse, no puedo decir quién soy, solo puedo decir cómo me llamo. Eh, entonces, bueno, me llamo Vanina Papalini y trabajo en la Universidad de Córdoba y en el CONICET, hago investigación en una zona transdisciplinar que va de la sociología a la psicología social y paseándose un poco porque se le da la gana por alguna otra disciplina más, que a veces es la antropología, a veces es la crítica literaria o la teoría literaria. Eh, persiguiendo preguntas que me parece que es lo que le da sentido a hacer investigación, ¿no? Tener preguntas que no
no nos respondamos tan rápidamente. No voy a empezar con mi primera pregunta, que se la comentaba a los colegas ayer, sino con una bastante más cercana, que tiene que ver con de qué manera somos capaces de transformar nuestra subjetividad y qué se nos propone, cómo, desde cuándo lo hacemos y en relación a, a qué objetivos está esta transformación pensada. Ahora no puedo porque me llevó el teclado Javier, pero en cuanto me lo devuelva les voy a mostrar una diapositiva. No, dale. No, porque pareció que había un micrófono abierto. Ah, sí, sí. Parece que ya. Y ahora nos quedamos, ¿no? Sí. Pero preciso. Bueno, en este recorrido largo, miren, esta debe ser la diapo del horror, porque tiene muchísimo texto. Entonces yo pienso, estos jóvenes leyendo tanto texto no lo van a poder tragar. Así que les voy a hacer un resumen como súper rápido. La idea era comentarles algunas categorías de la teoría Foucaultiana que he utilizado para pensar la subjetividad como una categoría de lo social, ¿no? No la psiquis, sino la subjetividad. La idea de pensar que somos en tanto sujetos, es decir, en tanto estamos anudados a unas tramas que nos constituyen y sin eso no podríamos existir. En la teoría Foucaultiana, deleuziana, que seguramente están más familiarizados, la posibilidad de autonomía, respondiendo a una pregunta de uno de los profes ayer, la posibilidad de autonomía está dada por esos pliegues que se producen en la subjetividad, donde se desencadenan unos procesos que son un poco distintos a ese afuera que nos constituye. Es decir, es en el pliegue en donde existe la posibilidad de refractar esas líneas de fuerza que nos forman y hacer de eso una otra cosa. Entonces, cómo constituir esos pliegues? ¿Cómo darles fuerza, darles densidad? Bueno, a lo largo de la historia, me voy a ir salteando como 5 o 6 simplemente para ir más rápido. Pero ahora no puede, ¿será esta? A ver, no pasa más. Sí, no sé, algo pasó. En la antigüedad clásica, las sectas helénicas, siempre parece que tenemos que volver a Grecia por algo, ¿no? No es un mal lugar para volver, tiene un paisaje bonito, es un país casi latinoamericano dentro de Europa, ustedes lo conocen. En la Grecia helénica había unas sectas, es decir, unos grupos de personas como escuelas o academias que se ocupaban de formar al soberano, porque para gobernar había que primero gobernarse a sí mismo. Entonces, este gobierno del sí mismo tenía que ver con desarrollar unas prácticas que permitieran tanto controlar las representaciones como el cuerpo. Esto dicho de una manera súper rápida, Foucault lo desarrolla muy largamente en un libro maravilloso que se llama La hermenéutica del sujeto y que es parte de sus cursos. Estas prácticas, estas técnicas servían para conformar el yo, transformar el yo, reconstituirlo, y lo hacían en atención a algunos principios éticos, ¿no? Ético-políticos que gobernaban la existencia. Cada secta, ya estamos, bueno. Sí, cada secta proponía unos dogmas, una dietética inclusive, y un conjunto de prácticas que permitían esta configuración del yo en atención a esos principios. Entonces, los estoicos, los epicúreos, los pitagóricos son parte de estas sectas. Las prácticas que utilizaban son prácticas que a ustedes les van a resonar bastante. Tienen que ver con la escritura, el llevar un diario, el controlar las representaciones mentales a través de la respiración,
el desarrollar actividades deportivas, gimnásticas para entrenar el cuerpo. Había algo que se llamaba el ejercicio de la muerte, es decir, pensar que me puedo morir mañana, entonces revisar mi vida y ver si he vivido hasta el presente y cómo. En fin, una serie de prácticas que tenían como objetivo controlar las pasiones, controlar los instintos, hacer los sentimientos, en el sentido de que estuvieran mediados, ellos decían por la virtud, nosotros hoy diríamos casi con certeza con la razón, ¿no? Hay una dimensión de otro tipo allí que refina ese movimiento afectivo. Estas prácticas atraviesan toda la antigüedad, llegan a la Edad Media y también son incluidas dentro de las formas que utiliza la Iglesia para producir rebaño, digamos, para controlar representaciones y prácticas, y ahí agregamos algunas cosas un poco más cruentas, que es la flagelación de la carne, ¿no? Los martirios y demás, que tenían como finalidad esto, hacer del yo una otra cosa, que en este caso tendía a la santificación, ¿no? Pero bueno, también esa época va a partir y llegamos a la modernidad. Y en la modernidad estas prácticas resisten, no desaparecen, pero van a pasar por otro lugar, van a pasar primero por un principio diferente, ya no buscamos la santidad, lo que buscamos es la felicidad. Aunque esa idea de felicidad ya estaba en el medioevo, esa felicidad estaba en el más allá. Ahora la felicidad va a estar en el más acá y va a ser un objetivo de la política alcanzar la felicidad. Entonces, el Estado, los estados modernos, incorporan la idea de felicidad como un objetivo estratégico, como un objetivo de la política. Es bastante interesante ver, si ustedes se ponen a buscar en qué constituciones aparece el término felicidad, van a encontrar que en casi todas las constituciones de los estados modernos, en algún lugar, aparece la noción de felicidad. Arranca temprano, ¿no? Ahí en la diapo, que ahora se las voy a dejar como 2 minutos para que miren algo más, está en la idea de felicidad, está en la Declaración de la Asamblea de Independencia de Estados Unidos, y también creo que les puse allí algo de Robespierre, un personaje complejo, ¿no? Porque buscaba la felicidad cortando cabezas ajenas, pero bueno, en el fondo tenía un propósito noble, podemos decir. Entonces, la noción de felicidad ya aparece en la modernidad. En algunos lugares aparece como que los estados deben propiciar las condiciones para buscar la felicidad, y en otros que pueden ser inclusive rechazados por el pueblo por no proporcionarle la suficiente felicidad. Nota al pie, el Día Internacional de la Felicidad tiene que ver con alguien que viene de otra cultura, que es el reino de Bután, en donde su último rey se propuso encontrar el modo de hacer felices a sus súbditos. Y se ve que lo llevó a cabo con mucha convicción, porque fue el último rey, después se volvió república, Bután. Ese indicador de felicidad, bueno, las Naciones Unidas miden la felicidad con unos indicadores bastante peculiares. Siempre vale la pena preguntarse cómo se llega a saber cuáles son los países más felices. ¿Cuáles son los países más felices? ¿Vos sabés, Javier? ¿O imaginás? Yo conozco los más tristes. Los nórdicos, los países nórdicos, porque asocian la felicidad con el ingreso per cápita. Entonces, no nos va a tocar nunca ser países felices, y aunque digan que la alegría solo es brasilera, la felicidad parece que no, porque los indicadores más globales de Brasil le dan, como a todos nuestros países, cierto nivel de pobreza, y aparentemente tendría que ver con eso. Pero bueno, se volvió un objetivo de Estado. Un objetivo estratégico. Entonces, la felicidad como objetivo estratégico era bastante inasible, bastante difícil de lograr. Y hubieron declinaciones más concretas, sobre todo durante el estado de bienestar, que la felicidad se va a asociar al desarrollo de las naciones, al desarrollo y al progreso. Y
a una idea que va a aparecer como el bienestar general. Presten atención a esta palabra bienestar, porque un par de décadas después va a querer decir otra cosa, ¿no? El bienestar asociado a las vacaciones, a todas estas políticas protectoras de los sujetos que tenía el estado de bienestar y que tenían que ver con lo colectivo, que tenían que ver con el desarrollo de las naciones, que tenían que ver con el conjunto y que tenían que ver con una acción organizada desde arriba. Entonces, felicidad se empieza a traducir en otros términos mucho más asibles y mucho menos religiosos. Digo, pierde esta connotación, esta aura de religiosidad y se convierte en algo de este mundo y de maneras muy, muy concretas. Pero hacia los 90, la noción de bienestar deja de estar asociada a un desarrollo de las naciones y un beneficio colectivo para el conjunto, deja de estar asociadas al estado de bienestar, porque los estados de bienestar se fragilizan y tienden a desaparecer. El neoliberalismo nos propone conjugar de otra manera estas mismas nociones que van a presidir nuestra vida, van a dejar de ser un objetivo estratégico para ser una meta personal. Y el bienestar colectivo va a ser reemplazado por una noción bastante más módica, que es la de wellness. Es un bienestar mucho más asociado a algo que puedo lograr en la esfera privada, en las dimensiones personales de mi vida, y van a estar mucho más asociadas al yo que al Estado. Y no solo eso, sino que se van a convertir en una responsabilidad personal, no ya una meta del conjunto, no ya una acción colectiva. Entonces, encontramos como estas nuevas variantes de hablar de desarrollo de las naciones, pasamos al desarrollo personal, de bienestar al wellness, y esta última me interesa del progreso colectivo, una noción que no sé si me cae muy bien la idea de progreso, ¿no? Porque ahí hay un aura de Benjamin diciéndome el progreso, Dios mío, hace desastres. Bueno, pero del progreso, que era pensado como algo colectivo, al éxito, que es una dimensión de progreso en la vida privada, en la dimensión personal nuevamente. Hay algo más que decir, y es que en la medida en que estos horizontes colectivos se van fragilizando, dejan de volverse responsabilidad de los estados y pasan a ser responsabilidad de los sujetos. Si estamos de acuerdo en que existe un grado variable, pero existente, de autonomía individual, entonces obtener el éxito, el desarrollo personal y el bienestar es responsabilidad individual. Hay un autor que escribió hace varios años ya un libro que se llama La corrosión del carácter, Richard Sennett, y que dice, la trampa fundamental de todo esto es que se nos pide que con recursos personales resolvamos condiciones sistémicas que nos exceden largamente. Es decir, hay una desmesura, ¿no? Hay una distancia muy grande entre nuestros recursos y aquello que debemos alcanzar por nuestros propios medios. Esta idea de que nos tenemos que hacer responsables por nuestra vida en su totalidad, en teoría política y teoría social, lleva el nombre de neoprudencialismo. Y tiene que ver con esta nueva responsabilización y también culpabilización, ¿no? Porque no solo un mandato positivo, alcanzar todos estos bienes, sino también que nos tenemos que hacer responsables si no los alcanzamos. Es decir, que la contracara del éxito claramente es el fracaso. Entonces, ahí les puse, dije, ya basta de letras, volvamos a la imagen. Puse en Google, felicidad, dame imágenes. Bueno, he allí las imágenes más repetidas. ¿Qué encontramos ahí como reiterado y sobre todo qué no encontramos?
Hay mucha idea de felicidad asociada a la amistad. Nótese que las personas retratadas son todas jóvenes. eh, a la infancia, al movimiento, a la familia. Ven la flecha, eso es éxito económico. Tenemos algunas imágenes que tienen que ver con la idea de wellness, que tienen que ver con la idea de eh, producirnos como sujetos con las diferencias que querramos incorporar y mucha naturaleza, mucha naturaleza. Ninguna de esas imágenes tiene nada parecido a la ciudad. Algo nos está diciendo de que es bastante difícil en nuestros contextos urbanos habituales llegar a la felicidad. La felicidad parece como un estado eh, abstraído de nuestras condiciones habituales. Y si es abstraído de esas condiciones, ¿cómo sería que podríamos alcanzarlo, no? Bueno, eh, la idea de desarrollo personal tiene que ver con hacernos cargo de desplegar todo nuestro potencial. Para hacerlo, para desplegar todo nuestro potencial, necesitamos una nueva estrategia que implica conocer cuál sería ese potencial y desarrollarlo más allá de los espacios habituales y y en un constante equilibrio. Esa foto del ejecutivo haciendo yoga nos pone en claro que hay una parte del desarrollo que tiene que ver con el trabajo, pero hay otra parte que tiene que ver con soportar los niveles de estrés, de exigencia, etcétera, que están implicados en el trabajo. Esto no tendría que ver con reglas de juego en estos espacios donde nos movemos, sino con nosotros mismos. Entonces, el acento está puesto en el sujeto que se tiene que autorresolver también su desarrollo personal. Y el desarrollo personal claramente no tiene que ver con nuestras familias y las posibilidades que nos dan, no tiene que ver con nuestra nacionalidad, no tiene que ver con nuestros contextos, solo tiene que ver con nosotros y nosotras mismos. Aquello que también estaba ligado al desarrollo personal en la modernidad y hasta el estado de bienestar, que tenía que ver con competencias fraguadas en el trabajo, el saber hacer, digo, todas estas generaciones que son anteriores a la nuestra, nosotros esto ya no lo vivimos, que eran ferroviarios o metalúrgicos, sastres, cocineras, médicas, y que se definían en su profesión, en un saber hacer, han quedado desdibujados por unas transformaciones en el mundo del trabajo, en verdad, porque estos lugares más estables y más vinculados a competencias específicas se van transformando cotidianamente y entonces el ferroviario acá todavía puede existir, en Argentina no existe más porque prácticamente no tenemos trenes. eh, Hay muchas actividades que incorporan muchos dispositivos tecnológicos que requieren nuevas competencias y estos puestos de trabajo se van transformando más y más. Entonces se nos dice que lo más importante es la flexibilidad y la adaptación al cambio. Entonces ya nuestra identidad no se define en función de ese saber hacer, sino que tiene que ver con otras dimensiones que están nuevamente en en sede subjetiva, que son personales. Este saber ser. ¿Saber ser qué? Saber ser flexible, saber ser simpático, simpática. Esto se ha vuelto una demanda constante, saber hablar en público, saber convencer, saber trabajar en equipo. Digo, esto hace a los perfiles buscados en el mundo del trabajo hoy y eso no tiene que ver con una profesión o con un oficio desarrollado y perfeccionado en el tiempo, sino con una serie de competencias que se van transformando como el capitalismo se va transformando y entonces nos vamos ajustando cada vez más y cada vez mejor a estas nuevas demandas. Eh, bueno, Eh, lo que encontramos es, creo que volví para atrás en vez de ir para adelante. Ahora sí, lo que encontramos es también esta desaparición de las condiciones en las que el sujeto existe, ¿no?
Eh, y la idea de que efectivamente sí podemos operar sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, todas estas transformaciones que nos van a poner más cerca del éxito. Me olvidaba, puse algunas de todas las caracterizaciones que le puedo dar a estas nuevas subjetividades. Puse solo algunas porque vamos a ver que esto también ya cambió. Esto también ya cambió. Un poco es una apuesta conjetural del día de hoy, ver si podemos ver esas transformaciones ultimísimas, hiper recientes. Bueno, la comunicación aparece acá también como una competencia deseable, es decir, poder dirigirnos al otro o a la otra. Pero justamente de cara a pensar estas transformaciones, quiero decir que para este modelo, eh, existe un otro y el diálogo es una forma de resolver conflictos. ¿Por qué digo esto? Porque ya vamos a ver que quizá las formas de comunicación dialogal también están tendiendo a desaparecer. Entonces, para este modelo neoprudencialista, llamémoslo así, la comunicación todavía tiene un valor relevante y es un modo adecuado de resolver conflictos. Bueno, y he aquí el éxito, aquello que es la clave de la felicidad. También una búsqueda rápida de imágenes. El éxito aparece como un secreto. Hay unos cuantos libros de autoayuda que he leído en otra etapa de mi vida para hacer algo con eso, que habla de secretos. Hay un secreto del éxito, hay un secreto de la felicidad, hay un secreto que se resuelve en 100 páginas y con letra grande, o sea que es un secreto fácil, ¿no? Y a precios módicos. Em, hay una clave tan fácil, ¿no? Digo, tan fácil llegar a esto que no se nos da tan fácil cuando lo intentamos. Pero bueno, hay una idea de que alguien tiene esta clave y que siguiendo ciertos pasos, siguiendo ciertas recetas, produciendo ciertos cambios en mí, voy a poder alcanzar el éxito. Para que vean hasta qué punto esto tiene que ver con ciertos cambios que tengo que producir en mí, voy a chusmetear la hora para ver cómo estoy bastante bien. Em, Les cuento que había un libro de autoayuda que estaba analizando, era de programación neurolingüística, en realidad, no era de autoayuda propiamente dicho, era programación neurolingüística. La clave para estar bien y lograr el éxito era levantarse a la mañana, mirarse al espejo y decir, hoy va a ser un gran día, hoy es mi día, hoy lo voy a lograr. Se ve que la autora, en un lapso de lucidez extrema, se dio cuenta que a lo mejor decirle esto a alguien que la estaba pasando muy mal y que miraba por la ventana, había una tormenta del demonio, se iba a salir y se iba a mojar todo, aclara, bueno, puede que usted piense que quizá esto no es tan fácil porque tiene unas condiciones que no estarían indicando, pero si usted se convence, lo va a lograr. O sea, alcanzó a tener cierto principio de realidad la autora, es decir, a lo mejor no alcanza con esto, pero tenía que vender el libro y dijo, si usted no lo logra es porque usted falló, no estuvo lo suficientemente autoconvencido. No atrajo, digo, otra de las formas de pensar la felicidad y el éxito, no atrajo la energía positiva hacia sí, pensó en negativo. Hay una cantidad de cosas que no debemos hacer, que están muy bien indicadas, y otra cantidad de cosas que claramente se encaminan a hacernos felices y exitosos. Ergo, es nuestro problema si no lo somos. Nosotros somos los que fallamos si no estamos siendo felices, si no estamos siendo exitosos. Eh, claro, esta presión sobre los sujetos termina trayendo consecuencias desastrosas y más trabajo para la gente que estudia psicología, de manera que bien por ustedes están en el lugar correcto y en el momento correcto. Esta idea del saber hacer tenía que ver con entender los procesos y en cambio la noción de éxito se dirige estrictamente a los resultados, no importa cómo.
No importa cómo lleguemos a ese lugar y no importa el aprendizaje del camino. Eso es irrelevante. Lo único que cuenta es el resultado. Como ustedes pueden leer al trasluz en estas ideas, hay hay un resquebrajamiento de ciertos principios éticos, no solo de esta dimensión subjetiva personal. Quiero ver una cosa antes. Y esto se plasma claramente en la idea de competencia, donde no es relevante si estamos actuando éticamente o con atención a una ética más o menos eh, compartida que tenga en cuenta al otro, sino que lo que importa es el resultado que vamos a obtener. Entonces, la competencia descarnada, la competencia tramposa, también está bien vista en tanto sea el modo de conducirnos al éxito. Y hay un elemento, hoy hablábamos con Javier, lo habíamos hablado ayer también, que es el tiempo. Está un poco implícito en esta idea de la desaparición de los procesos o la irrelevancia de los procesos, y es que el tiempo se vuelve más y más acelerado. Sí, señorita. Perdón, porque Si no, no van a escuchar los que están por Zoom. Ahí te alcanzamos un micrófono. Buenas. Según lo que vimos en el módulo 1 con Giddens, con esta introducción a la modernidad y todo lo que tenga que ver con ella, tiene mucho que ver que el mundo de la modernidad, Giddens lo llama como un mundo desbocado, como un mundo que está todo el tiempo en dinamismo, como siempre está como acelerado. Y también yo ahora, mientras estábamos hablando del éxito, busqué busqué en internet que en el éxito, por ejemplo, y hay un concepto que dice que el éxito significa salida en latín, y que también es como esta noción del éxito como estar siempre saliendo de algo, siempre saliendo de situaciones, siempre saliendo de cosas de forma satisfactoria y que tenga que ver mucho con la felicidad, con el bienestar, con el estar como siempre en movimiento. Y justo ahora que estábamos hablando de esto de la modernidad y de la gestión del éxito del tiempo, se me viene a la cabeza eso que Giddens dijo, que el éxito de por sí, perdón, la modernidad traía en el mundo como un mundo como desbocado, como siempre acelerado, como que siempre en movimiento y en movimiento muy acelerado, como que siempre buscando hacer una cosa tras de otra, siempre buscando la salida de problemas, de asuntos, de negociaciones, de todo lo que tenga que ver con una meta, con un logro, sí, con una meta, por así decirlo. Y nada, que eso como también me pareció importante como decirlo, como que tiene que ver mucho con el querer salir de algo lo antes posible, como que siempre estar en nunca hay como un espacio para poder parar y decir, bueno, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué me hizo reflexionar esto? Sino que siempre se está buscando como más y más y más y más y más, y nunca está como ese espacio para decir como que, bueno, que como una pausa, por así decirlo, sino que siempre se está buscando salir de problemas, salir de negociaciones, salir de, mm, de tratos, salir bueno, de problemas. Y que también busqué como que en esta palabra del éxito, también busqué y dice que lo que pueda resultar como un bienestar para uno, con lo que decías tú, como que, por ejemplo, uno se puede levantar un día y decir como este va a ser mi día, voy a tener éxito, voy a tener como un bienestar.
Para otro, decía, cito textualmente, que puede ser como un consuelo para el fracaso, como estar como, em, estar como, o sea, lo que otro puede ser como un bienestar, para uno puede ser como un consuelo para lo que hizo mal, por ejemplo, en otro momento. En efecto, cuando vemos la palabra exit, sabemos que ahí está la salida, ¿no? Pero alejándose un poco de este significado etimológico original, la idea de éxito tiene que ver más que con la salida, con la llegada, tal como vos lo relatás, con la llegada a un lugar suficientemente... ¿Ahora? ¿Sí? Tienes que reaccionar, sí. eh, Implica la llegada a un lugar lo suficientemente elevado como para merecer esa premiación. Por eso la idea de éxito tiene que ver con el logro y la escalera. Por eso volví a la imagen anterior. Porque llegamos a un lugar bastante alto, la montaña, digo, implica lo mismo. Digo, tenemos, inclusive en la gráfica, tenemos una escalera. Digo, es llegar al lugar más alto, pero ese lugar más alto nunca es lo suficientemente alto. Siempre hay otra cumbre que alcanzar. Y lo importante es ese segundo del éxito. Es interesante pensar que ¿quién dice que alguien es exitoso? ¿Quién lo dice? ¿Cómo sabemos que lo logramos? ¿Logramos qué? ¿Logramos una meta individual? Bueno, si es así, efectivamente, nosotros, nosotras, nos podemos decir exitosos, exitosas a nosotras mismas sin mayor debate. Si el éxito fuera la gloria, vamos a poner otro término que nos remite inmediatamente a una idea de laureles en la cabeza de alguien que alguien le puso, ¿no? Eh, Eso tendría que ver con un reconocimiento que es dado por la mirada del otro. Entonces, la gran diferencia entre un término y el otro es que en la idea de éxito desaparece el reconocimiento que otros nos dan. Puede desaparecer. Digo, en esta versión popularizada del éxito, el éxito es algo que nosotros, nosotras pregonamos de nosotras mismas. Entonces, se vuelve un éxito muy módico, en verdad, mucho más alcanzable, porque basta con decirnos exitosos o sentirnos exitosos para hacerlo. Pero es verdad, esto pasa así, sucede así. ¿Y por qué sería importante que lo pensemos así? ¿Por qué hay un conjunto de obras, cursos, prácticas terapéuticas que nos dicen, no, no hagas caso, no hagas oídos a nadie? Vos sabés de vos. Vos sabés qué tan exitosa, exitoso sos. Vos sabés qué tan bella, bello te sentís. ¿Qué es esto? ¿No? Así como perdemos estas dimensiones objetivas más estructurales, que cuando hacemos sociología nos gusta pensar, digamos, nuestra educación, nuestro ingreso, nuestra capacidad de desplegar una cantidad de capacidades, nuestra nacionalidad y nuestra cultura, digo, todo esto hace a nuestro horizonte de posibilidades. También hay un conjunto de recursos personales que nos permiten o nos impiden. Aparentemente, digo, desapareció esas condiciones objetivas, pero también desaparece la mirada del otro en tanto colectivos que nos dan una medida del éxito que no sea puramente personal, que no sea solo subjetiva. Entonces, hay como una suerte de solipsismo, ¿no? Hay un ensimismamiento. Nos vamos volviendo cada vez más sordos y sordas, más distantes a esas miradas y más enfocados en algo que puede ser bastante engañoso. Quiero mostrar algunas cosas más. Bueno, pero antes de irme para acá, vuelvo a la aceleración que motivaba la referencia a Giddens. Time is money.
El tiempo es dinero, esa es la consigna del capitalismo. Si el tiempo es dinero, cuanto más acelere, más dinero puedo tener, porque es tiempo productivo. El tiempo de capitalismo es tiempo productivo. Y acá, por ahí, una referencia a Marx vendría bien, pero no la vamos a hacer para no perdernos tanto en referencias. Pero el tiempo del trabajador, cuanto más pueda producir, más ganancia le genera al capitalista. Esta es la idea. Entonces, aceleración quiere decir productividad. Entonces, llegamos hasta acá, muchas demandas, mucho peso sobre estos sujetos que tienen que apañárselas para casi todo y que encima se les carga el peso de que si son infelices, si fracasan, si algo no les sale bien, es su exclusiva responsabilidad. Bueno, aquí es donde encontramos que la psicología se vuelve una herramienta clave para sostener estas subjetividades frágiles, estas subjetividades siempre al borde del colapso. Porque en efecto, al desaparecer no solo el estado de bienestar, sino un conjunto de elementos que organizaban la vida. Nos movemos en escenarios muy, muy fluidos, donde el cambio es constante, la flexibilización es constante también. Hay unos niveles de incertidumbre súper elevados. Entonces, no solo tenemos que organizar nuestro trabajo, ¿no? El trabajo flexible, el trabajo freelance, que es la norma contemporánea de los puestos de trabajo para los jóvenes, implican organizar tu tiempo, tenés objetivos, así que fíjate cómo llegas a ellos, todo tiempo se vuelve tiempo de trabajo, entonces no hay separación entre trabajo y vida privada, comemos arriba de la computadora. Eh, eh, Nos llaman por teléfono de casa en el medio del trabajo, nos llaman del trabajo a casa en el medio de la cena. Digo, todo está mezclado, ¿no? Estos aparatitos hacen ubicuo el trabajo, nos persigue a todos lados, no me deja en paz. Anoche, 10 de la noche, Yo no fui ahí. no fue Javier, pero anoche 10 de la noche completando informes que había que presentarlos hoy mismo. No importa. Antes yo decía, mirá, no estoy en Córdoba, anda viendo, vuelvo dentro de una semana, organizate. Ahora no, me persiguen, ¿no? Bueno, esto nos pasa a todos. Digo, esto nos pasa a todos, no tiene que ver con nuestra voluntad, sino con una disposición del sistema que hace máquina, para volver a un concepto que me gusta mucho, el de dispositivo, hace máquina con un conjunto de cosas. Nosotros somos con estas tecnologías ubicuas y con una serie de preceptos que organizan nuestras vidas, como esto de ser flexibles, adaptarse, hacer mucho más dinámica nuestra vida, no tener nada que sea muy estanco, propiciar el cambio, ser capaces de comunicarnos, ser capaces de establecer comunicaciones instantáneas. Todo esto no nos hace realmente muy felices, la verdad. Se convierte en una carga muy pesada. En varias de las figuras que ustedes tienen allí tienen mujeres y no es por casualidad, porque además, por mandatos patriarcales, tenemos que ser buenas madres y con esta sobrecarga resulta difícil ser profesionales más o menos dignas y madres más o menos dignas. Y la culpa del no ser, digo, yo recuerdo a mi hija reclamándome que por qué no era de esas madres que llevaban las tortas a las ferias escolares o iba a una reunión de padres a las 3 de la tarde, o sea, pleno horario laboral. Era imposible. Bueno, al día de hoy sigue reclamándomelo, pero yo ya he hecho algo con esa culpa y no fue porque leí un libro de autoayuda que se llama Soy madre, trabajo y me siento culpable, porque hay un conjunto de soportes que tanto nos ayudan a modificar estas formas subjetivas que vienen de la modernidad y que se transforman y que necesitan actualización y ajuste constante, un ajuste adaptativo a estas nuevas condiciones de existencia que el capitalismo va transformando.
sino que también tenemos que encontrar el modo de resolver todo esto porque ustedes psicólogos a veces son caros, ¿o no? Claro, te iba a decir que Pero él lo padece. le das el centro a Enrico para recordar que no soy psicólogo. Bueno, digo, hay que buscar estrategias de distinto tipo y otras formas de terapias que resultan más consonantes con la época y que se apoyan en esta idea de wellness, de bienestar y de encontrar formas de armonización que a veces no obturan la pregunta que nos inquieta y otras veces sí lo hacen, ¿no? Entonces hay que irse con cuidado con estas terapias que pueden ser de tipos muy distintos. Eh, entonces, la crisis, las subjetividades en crisis las vemos de manera constante y cotidiana y se hacen necesarios todo tipo de soportes. Desde estos soportes, hay un autor peruano que se llama Danilo Martuchelli que habla de los soportes legítimos, que es esta idea de la marca, el dispositivo, dar la sensación de estar todo el tiempo ocupado o ocupada, ser muy demandada, estar como en el lugar del ejecutivo o la ejecutiva exitoso. Entonces, esto nos sostiene, nos refuerza la idea de que somos exitosos, hasta otros soportes menos legítimos, aunque más o menos, que son las adicciones de distinto tipo, también habla Giddens de ello, inclusive apegos que pueden no ser mal vistos, como la adicción al consumo, la adicción al deporte, que nos levanta la adrenalina muy alto, las pastillas recetadas por psiquiatras. Todo esto se vuelve súper necesario para sostener el sufrimiento subjetivo que se experimenta a partir de estas nuevas condiciones que depositan, insisto, una carga excesiva sobre la dimensión subjetiva. Entonces, en el neoprudencialismo, esta manera de pensar la subjetividad en el capitalismo posmoderno, vamos a decirle, hay un elemento muy clave que es la incertidumbre y la necesidad de ir resolviendo los múltiples interrogantes que se nos presentan a diario y que nos obligan inclusive a definir nuestra identidad. Una identidad que tampoco va a ser dada por este conjunto de elementos que antes teníamos, digo, el trabajo, la nacionalidad, la cultura e incluso, me atrevo a decir, la edad, porque yo debo haber dejado la adolescencia hace 5 minutos, estoy casi segura. La juventud se vuelve una etapa deseada, deseable, que se extiende todo lo que se pueda. Entonces también estamos obligadas a ser jóvenes tanto tiempo como podamos, recurriendo a todo lo que podamos. Ni siquiera podemos tener una identidad cronológica muy estable. So pena de caer otra vez del lado de afuera. Entonces, estamos obligados a definir esta identidad. Entonces, la idea que propone Nicholas Rose, es pensar al yo como empresa y volvernos empresarios, empresarias de nosotros mismos. O sea, llevar adelante, gestionar nuestra vida como si fuera una empresa. Claro, ayer otro de los colegas decía, bueno, guarda con las metáforas que usamos. Hablaba de las metáforas de los créditos en la formación, pero también la idea de ser empresario de nosotros mismos nos pone en un lugar muy complejo, ¿no? Muy complejo. Es difícil de entender que nuestra vida tengamos que pensarla con la planificación y con la idea de costo-beneficio y ganancia que tiene una empresa y gestionarla, gestionar nuestra vida. No hay estos anclajes más colectivos que construyan en conjunto.
Voy a mirar cómo estoy con la hora. Sí, estoy mal con la hora. Voy a saltar un poquito. No, no, venís bien, venís bien. Vengo bien, vengo bien. Venís bien en el Voy tiempo. por la mitad. Sí, No te creas, voy por la mitad. Bueno, entonces, eh, pensando en armar la charla con ustedes hoy, me dije, pero esto sigue siendo exactamente así hoy. Y me dio la sensación de que no. Esto es bastante más conjetural, pero vamos a ver si podemos en conjunto discutirlo, pensarlo. Me parece que encontramos nuevos procesos de subjetivación que al repasar eh, estas ideas decía, bueno, pero la idea de competencia que habíamos mencionado antes remite a un ambiente de trabajo donde hay algunos otros a los cuales les podremos serruchar el piso o no, ¿no? Quitar la silla. ¿Son así los ambientes de trabajo contemporáneos? Me parece que cada vez son más individuales, ¿no? Teletrabajo en la casa, trabajos basura, trabajos vinculados a las redes. Ya no hay ni siquiera a quien serrucharle el piso. Tampoco me parecía del todo exacta la idea de comunicación, porque ya no está la comunicación en el sentido en que la conocíamos como forma de resolver conflictos, o por lo menos no es que digo esto sucede así de manera generalizada, pero empezamos a ver elementos que están marcando esta inflexión. El tiempo acelerado tampoco existe como tiempo acelerado, es la instantaneidad, no es la aceleración, es el presente y es el tiempo mucho más orgánico de la viralización. Ahora lo vamos a ver con algún caso más concreto. Eh, en fin, estamos en tiempos además donde el dispositivo tecnológico hace parte de todo esto de una manera muy diferente. Yo al principio puse una diapo que pasé a toda velocidad sobre dispositivo, una noción de dispositivo o de máquina, dependiendo si lo quieren tomar por el lado de Deleuze o por el lado de Foucault, pero que es esta idea de que em, no giramos en el vacío, sino articulándonos con elementos heterogéneos, pero que nos constituyen de una cierta manera. Entonces, el dispositivo para Foucault es un conjunto de elementos diversos que incluyen discursos, instituciones, prácticas, normas, cuerpos, arquitecturas para hacerlo un todo ensamblado, podemos decir, con ciertos efectos. Por ejemplo, esto sería un gran dispositivo donde necesitamos unas sillas ubicadas de una cierta manera, una disposición de los cuerpos, una orientación de la mirada. Tristemente para mí están todos mirando hacia aquí, eh, unos, unas ciertas dinámicas de trabajo en donde ustedes permanecen bastante silenciosos y yo no. O sea que hay también un ejercicio de poder acá. Digo, cualquier Foucaultiano más o menos serio que da clase sabe que es un problema tremendo dar clase porque estructura las relaciones de poder de una cierta manera. Y ustedes devienen estudiantes y yo devengo, digamos, expositora en este dispositivo. Salimos de este armado y pasamos a hacer otra cosa. Formamos parte de otros dispositivos que nos constituyen de una otra manera. Entonces, es imposible de pensar estos mundos actuales sin el actante tecnológico en el modo de plataformas, de digitalidad, de virtualización, de teletrabajo, de teleconferencias, de comunicación instantánea. No lo podemos pensar sin eso. Hace parte tanto de la formación de subjetividades como del mundo el mundo social. Entonces, encontramos un elemento bastante teorizado de manera reciente,
que en las plataformas donde nos movemos a diario aparece algo que llamamos algoritmo y que hace y nos hace hacer. ¿Qué características tienen muchos de los algoritmos que están en las plataformas que utilizamos normalmente? Siguen nuestras elecciones previas. A veces escuchan nuestro diálogo también, ¿no? Digo, ¿por qué abrimos el celular y nos aparecen publicidades de algo que acabamos de mencionar? Los algoritmos siguen nuestras elecciones previas y nos ofrecen aquello que ya previamente habíamos elegido. Yo diría que lo hacen siempre en una espiral hacia abajo. Y si nosotros habíamos visto una buena película de acción, supongamos, un fin de semana encontramos una buena película de acción, para mí es muy difícil pensar eso, pero imaginemos que sí, a la semana siguiente nos van a ofrecer otra película de acción, pero que va a ser un poquito menos buena. Y así vamos bajando. El algoritmo nos deja prisioneros de nuestras elecciones previas y reduce el espacio de navegación y de búsqueda. Nos perfila y nos va orientando. Hace esto en casi todos los casos, ¿no? Digo, podemos pensarlo en cosas simples y muy cotidianas como las plataformas para ver películas, las plataformas de streaming, y podemos verlo también en nuestras compras, etcétera. Es decir, hay alguien recomendándonos, alguien, algo, un actante, digamos, recomendándonos, orientando nuestros pasos, anticipándose a nuestros deseos. Increíble. Eh, entonces, eh, hay un conjunto de autores que tratan de pensar qué producen todos estos cambios. Hay un autor en particular que se llama Mark Fisher, que opina que lejos de volvernos más fríos a través de las tecnologías, lo que hacen los algoritmos y el trabajo en plataformas es amplificar los afectos, amplificar sentimientos abstractos, amplificar sentimientos que aún no tienen nombre, dice él. Yo dije, bueno, pero ¿de qué estará hablando Fisher? Entonces me puse a explorar un poco el mundo de los influencers. Eh, ¿Por qué los influencers? Porque parecen un poco la encarnación de estas nuevas modalidades de éxito y de trabajo también. Un trabajo que claramente no se parece a nada que hubiéramos conocido antes. Por eso decía, hay una inflexión acá y vale la pena sentarse un minuto a ver estos casos. Bueno, allí tienen a uno de estos, busqué los más ricos y famosos de los influencers, que no sé, esto es un mundo tremendamente lábil. Puede ser así esta semana, dentro de 15 días, ser distinto, ¿no? Porque esto también es una de las características. Este señor, Jake Paul, era boxeador y creador de contenidos, y lo que hace es crear contenidos. Sí, decime. Preguntar si lo conocen, capaz que. Yo Levanten la mano, no sé, a ver, capaz que. ¿Lo pregunté, conocemos? Acá sí, mirá, 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 bien, anduviste bien, Vanina. anduve bien. Anduviste bien, anduviste bien. Por allá la compañera no. Bueno, Bueno, no pero tengo más. Ya encontrarán su influencer favorito. Eh, bueno, lo que encontramos es, esta no es esta, acá. Acá tienen otros influencers. Me dediqué a mirar un poquitito los influencers más ricos y exitosos. ¿A qué se dedicaban? ¿No? ¿A qué se dedicaban? Bueno, se dedican a lo que antes era el mundo de la cultura, del entretenimiento. Digo, videojuegos, moda, deportes, comedia y teatro. Digo, los dos que están allí hacen comedia. Em, Información sobre cómo ser, sobre cómo relacionarse con los demás. Muchos se dedican a la espiritualidad o al éxito, a todas estas dimensiones subjetivas, pero ahora nos dan tips. Antes lo leías en un libro de autoayuda o tomabas un curso o participabas de un grupo, ahora es el influencer quien te va dando estos tips.
Y se me antojaba pensar esto, ¿no? Cómo se va transformando el mundo del trabajo desde este acoso laboral a una flexibilidad que nos deja, que empezamos a trabajar desde mucho antes, digamos. Uno de los aspectos que a mí me inquietaba más es la cuestión de que ser TikToker, ser Instagramer, es algo que comienza en edades infantiles. Empezamos a practicar en las terrazas, en las habitaciones, a los 10 años, 11 años, 12 años. Empezamos a practicar y a generar contenido, ¿no? Y es un hobby con aspiración a hacer trabajo. Pero ¿cómo se llega a ese lugar? No hay un camino claro. No hay un camino claro. Alguien te tiene que descubrir. Pero quien te descubre ya no es un productor teatral, no es un gerente de una empresa, no es un profesor que te dice, mira, tenés todo 10, pedite una beca, seguí para adelante, vas por acá vas bien. No, no, no. Es un algoritmo. Y ese algoritmo tiene que ver con los perfiles de seguidores. Acá tenía algo, espérense, eso. Eh, ya no importa el tiempo, sino que importan los likes. Y el tiempo pasa a ser una dimensión mucho más orgánica porque es viral. El tiempo es el tiempo de viralización, no es el tiempo cronometrado, no es el tiempo de trabajo, no es el tiempo subjetivo, es otro tiempo. Eso es el tiempo maquímico, es el tiempo de las redes, es el tiempo de la viralización. Bueno, acá tengo algo del tiempo propiamente dicho. Acá tenemos otros influencers. Estos tampoco tiene que ver con la noción de éxito tal como la conocíamos, porque la notoriedad es instantánea y cae con igual velocidad. Digo, lo que vemos es que los influencers van variando con mucha rapidez. ¿Cómo llegan? Es un poco indescifrable, llegan, se hacen ricos y famosos, muy ricos, tienen que ahorrar todo eso que consiguieron muy rápidamente porque van a caer con igual velocidad. ¿Y cuáles son las competencias, condiciones, conocimientos que tienen estos influencers? Tampoco es claro. Ni siquiera se sabe muy bien cómo se llega a ese lugar de los muchos likes. Entonces, se me ocurrió pensar que yo como empresa que veíamos hasta el capitalismo neoliberal, ahora en este capitalismo de plataformas vuelve a modificarse y en la faz proactiva lo que tenemos es el influencer. Le agregué yo a estas nociones que son de Pat O'Malley, la faz proactiva, faz represiva, yo le agregué la faz maquínica, porque es imposible pensar al influencer sin las plataformas. No existen sin ellas, son producto de ellas, son parte de un dispositivo. Y esa faz maquínica tiene que ver con su emergencia, su consagración, la viralización, un conjunto de procesos que no existen sin ellos. Y en la faz represiva, es decir, aquello que debemos retener, aquellas emociones que no debemos mostrar, hay una bifurcación que es interesante. Si bien los influencers se controlan a sí mismos mucho, porque donde encuentran que hay una crítica o un comentario, tienen que hacer algo con eso, son también presas de una nueva forma de manifestación de las emociones que son los haters. Digo, si mostrábamos unas subjetividades muy frágiles, fragilizadas por esta sobreexigencia laboral en el modelo anterior, acá la crisis ataca de manera directa la dimensión personal, la dimensión más íntima, la dimensión subjetiva. El hater va a la persona y estos influencers son
también extremadamente frágiles. Pero si nos corremos de ellos, lo que me interesa que miremos un poquitito más, tengo unos pocos minutos, pero llego, es al hater mismo, al que es capaz de expresar estas emociones violentas, agresivas, hostiles, que antes estaban reguladas en estos procesos de subjetivación neoprudencialistas. Controlábamos esas emociones. Acá encuentran una vía de expresión. Unos son víctimas de ellas y otros son los agresores. Estamos en un modelo de producción de subjetividad distinto. Voy a saltear por falta de tiempo y me dejo la perla final. Bueno, más búsquedas en las redes. A partir de los 11 años, estos niños y niñas y adolescentes ya empiezan a preocuparse por su dimensión subjetiva, por su psiquis, con trastornos de alimentación, con problemas de ansiedad, con depresión, con problemas familiares y vinculares, pero en vez de recurrir a un especialista o a la familia, recurren directamente a las redes. Eso también explica por qué las redes están llenas de recetas, fórmulas fáciles y tips para salir de todos estos problemas. Las redes se convierten en una nueva fuente de verdad y los haters circulan por ahí. Los haters circulan por ahí de una manera que se vuelve inmune a todo otro discurso de verdad. Hay una convicción íntima que es difícil de desmontar, porque ya desmontamos antes todos esos discursos que podían o pretendían racionalizarla, controlarla, politizarla, moralizarla. Entonces aparece una nueva dimensión muy fuerte que es lo que yo siento, en tanto sea auténtico, en tanto yo esté convencida o convencido, es válido. Decíamos que en el modelo anterior la comunicación tenía un papel. Acá el diálogo se vuelve irrelevante. Lo que cuenta es la comunidad de iguales. De iguales. La diferencia se vuelve problemática. No la saldamos, no la integramos, simplemente la apartamos. Puse una imagen, les comentaba a los colegas ayer, hubo un evento el 25 de mayo en Argentina, para nosotros es el primer gobierno patrio, entonces se hacen unos actos. El presidente va a un Te Deum y se encuentra con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quien le tiende la mano para saludarlo. Y el presidente lo deja pagando, decimos, con la mano tendida sin contestar. Bajo ciertos modelos de cortesía, bajo ciertos modelos de respeto, esto es un agravio. Y no se presupone que un presidente que es de la totalidad del conjunto tenga permitido hacer una cosa así. Pero lo hizo. El personaje que tienen en la imagen es una legisladora muy cercana al presidente que sale a defender este gesto diciendo, pero bueno, es lo que sentía, fue auténtico. Entonces, en nombre de la autenticidad, justificamos el destrato, ignorar al otro, calificarlo como sea, ponerle comentarios agresivos en las redes. Es lo que siento, es auténtico. Un último ejemplo, hay un libro de Mariana Maldonado que se llama Trolls, que presenta una situación que se dio en las redes de un personaje que se llama Cory, que sostiene que el megalodón existe.
la disputa escala y entonces unos científicos le dicen, mire, la verdad no, estaba usted equivocada, mucha televisión, mucho cine, el megalodón no existe. Pero le dice, miren, yo estoy convencida, estoy en mi derecho de creer que existe, y ustedes pónganse a investigar porque seguramente los que no saben nada son ustedes. Bueno, el discurso de la ciencia está acabado. El discurso de la ciencia está acabado. Si esta tendencia continúa, el discurso de la ciencia está acabado. Pero el discurso del Estado también estaba acabado. Eh, y los lazos sociales están muy debilitados. ¿Qué nos queda? Yo no tengo respuestas, así que los escucho a ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Vanina. Pasamos ahora a algunos comentarios. Como esta cuestión de poder, estoy yo acá en la mesa, voy a hacer primero yo algunos comentarios y cedemos la palabra. Yo anoté como seis dimensiones que me parecen bien interesantes, que voy a hacer como muy rápido. Y cedo la palabra. La primera cuestión que se me ocurre, que me parece bien interesante, y es en lo que vos, en algunos puntos de partida, en algunas líneas de interés que trabajás, es partir como de los libros de autoayuda para ver qué pasa en relación a la subjetividad. Yo primero subrayaría esto porque ustedes, como investigadores, investigadoras, seguramente se van a enfrentar a esta cuestión, bueno, ¿dónde está la dimensión de lo social? ¿Dónde se expresa una realidad? Entonces, pensar que los libros de autoayuda, ¿no? Las ciudades, la literatura, el cine, las redes constituyen un campo de problemas a poder ser investigado, me parece que es bien interesante cuando alguien trae, en este caso, tu caso, la cuestión de, bueno, los libros de autoayuda están diciendo algo en términos históricos, en términos de salud, en términos de convivencia, de representaciones, de subjetividad. Subrayaría primero eso. Lo segundo, agradecer la referencia a varios autores. Yo al pasar anoté algunos. Richard Sennett, bien interesante. Nicholas Rose, Mark Fisher y Mariana Maldonado, la última que hiciste referencia, entre otras y otros, me parece que está bueno. Hay una cuestión que también hiciste referencia en términos generacionales, esta idea del saber hacer, ¿no? Del saber hacer de las generaciones anteriores. Y ahí, y seguramente voy digamos, a la memoria colectiva, digamos, a lo que nos compone como hermanas, como hermanos, como hijos, como primos, que tiene que ver con prácticas de ese saber hacer, que no solo tenían que ver con el saber hacer fáctico, ¿no? De alguien que trabaja en una carpintería, en un taller mecánico, sino el saber hacer que tiene que ver con la composición de dimensiones colectivas, ¿no? Más vinculadas a el saber hacer como de clase. Y en esto voy a dar un ejemplo concreto. Seguramente acá varias compañeras, compañeros, ayudaron o fueron ayudados a una cosa muy emblemática en las generaciones anteriores, que es hacer una planchada. No, antes la gente hacía su casa y en la planchada, cuando se hacía el techo, se llamaban a vecinos, no sé, se hacía un asado. Bueno, ese saber hacer también trasciende, digámoslo, el saber hacer de un oficio y es un saber hacer que transita, digamos, por espacios de solidaridad, de ayuda mutua, etcétera, etcétera, que me parece también es como un recurso que se ha deteriorado, que ha ido como cambiando. Em, Atención, hay una cuestión que vos planteaste, Vanina, que tiene que ver, como que pega directo en una de las cosas que nosotros trabajamos en el curso, que es esta idea de modernidad, ¿no? El sujeto de la modernidad. Y ahí vos desplazaste esta idea del sujeto a la idea de un actante tecnológico. El actante tecnológico seguramente guarda una relación con el sujeto que nosotros venimos trabajando, ¿no? El sujeto moderno que tiene esta cuestión de encontrar en la razón una manera, una herramienta de entender el mundo, tiene en la unicidad, ¿no? de su propia experiencia autónoma, de ser alguien en el mundo, esta cuestión de, bueno, construir su destino. El actante seguramente tenga que ver con el sujeto, pero es mucho más que el sujeto. ¿Por qué? Porque aparecen las prótesis tecnológicas, las redes, es decir, el entorno
configura justamente la propia vida de ese sujeto moderno. Me parece que eso es bien interesante. Ahí tenemos a Bruno Latour, pero no solamente a Bruno Latour, sino también a otros autores que disuelven, ¿no?, esta idea del sujeto de la modernidad como lo venimos trabajando para pensarlo en términos de relaciones con otras materialidades. Otro elemento que aparece a lo largo de toda tu conferencia, en estas sensibilidades que van apareciendo, en esta transformación de las subjetividades, y es que en el eje, digamos, de la modernidad y posmodernidad, se suceden un conjunto de transformaciones, pero hay algo que sigue estando como determinante en la vida y en la composición psíquica, psicológica, comunitaria, societal, que tiene que ver con la centralidad del trabajo. No, parecería que en este eje modernidad y posmodernidad cambian las relaciones, cambia ¿no?, la dimensión del trabajo, va de lo material a lo inmaterial, de nuevas relaciones, de nuevas formas de producir, el trabajo como propia mercancía, en fin. Pero lo que nos queda es que el trabajo, como esa experiencia antropológica, sociológica, de producción o de manejo con la naturaleza y de manejo de sí, sigue siendo central, digamos, justamente en el desarrollo de las nuevas subjetividades. Em, Aparecía también esta cuestión que es bien interesante de cómo un acontecimiento, ¿no?, un influencer, una idea, una situación se viraliza, ¿no? Y acá aparece una cuestión que parecería lejana, digamos, a la producción de cuerpos, pero que no es tan lejana, que tiene que ver con esta idea de que se viraliza, ¿no? Aparece la idea del virus, ¿no?, que estuvo como muy presente en reflexiones en 2020, 2021, en la pandemia, ¿no? El virus, ¿no?, la etimología de virus es el veneno, ¿no? Algo que se viraliza el veneno, ¿no? Me parece que es bien interesante porque parecería que lo que no se viraliza no tiene existencia, ¿no? Entonces, ahí me parece que es como interesante pensar en esta cuestión que se viraliza. Y otra cosa que es interesante pensar, que me quedó en la página anterior, que no es una cuestión menor, y es que, claro, nosotros no podemos, el secreto tiene que ser como muy fácil de contar. No podemos estar toda una tarde contando un secreto. Capaz que sí. Bueno, Eva, sí. Bueno, pero el secreto tiene esta cuestión de no del password, una clave, no accedo, ¿no? La figura del secreto me gustó mucho como para trabajarla ya en un plano más asociado a Richardson. Y finalizo con esto. Finalmente, en esta cuestión de los influencers y de nuestra propia salud, vamos como al oráculo en la búsqueda de algo que también venimos trabajándolo durante el curso y que por lo menos en Occidente judío-cristiano está en la centralidad, digamos, de la vida espiritual y de la vida filosófica, que es la búsqueda de la verdad. No, finalmente, parecería que siempre terminamos como buscando la verdad y en esa verdad aparece una cuestión que es problemática, que es la idea del otro. ¿Cómo verdad y alteridad, ¿no? ¿Cómo construyo una verdad prescindiendo, anulando o encontrándome con el otro? Me parece que son dimensiones que sobre el final dejas abierta, que a mí me gustaría también como dejar abierta, y que nada, es como para seguir conversando. Quedan unos cuantos minutos. Pasamos la palabra acá a las compañeras, compañeros que piden perdón, no hay necesidad de pedir perdón. Y cedemos la palabra. Capaz que mientras pasamos el micrófono puedo leer algunas cosas que han ido apareciendo en chat. Le pasamos el micrófono al compañero. Hola, ¿qué tal? Primero, muchas gracias porque estuvo muy interesante. Y yo noté varias cosas también, sobre todo preguntar si el concepto del temor a la libertad que tiene que tenemos muchos de nosotros para saber qué hacer tiene mucha cabida en toda esta explosión de los influencers y de este concepto de que como él decía, que la verdad está afuera, ¿no? Que la verdad está en el otro, está en el concepto ya, en el modelo ya dirigido de lo que uno aspiraría para éxito, ¿no? Y no tener que enfocarse tanto en saber qué hacer con todo lo que es. O sea, sí que es constitutivo, pero digo, pero ese concepto de libertad y ese miedo que nos da de hacer con nosotros mismos lo que podemos llegar a desarrollar, más que nada.
Y lo otro es también el cambio sustancial que hubo de comienzo en edades tempranas de mi hija me lo dice, o sea, quiero ser ¿cómo es influencer. Influencer. Se saben todos los nombres de los influencers y no es que tengan tanto tiempo tampoco con pantallas, pero igual lo saben, o sea, no hay manera. Entonces, bueno, si no es un retroceso también al trabajo infantil bueno, eso. Muchas gracias. Gracias, Martín. Ah, capaz. Está ahí, está un poco batería. Sí, ahora vamos al chat. ¿Alguien más? Acá en vivo. Por acá. Sí, se quedó sin batería. Acá la compañera. Pasamos por acá los que quieran. Decir algo van a tener que acercarse. Bueno, primero que nada, gracias por la clase. Y también estaba pensando, se habló sobre Michel Foucault también, y uno de los textos que habíamos leído es sobre la interpretación de los signos, que los signos no son neutrales y en realidad entenderlos prácticamente como algo, no sé si malvado, pero de cuestionar cómo se formaron, un montón de cosas, y sin ir al ámbito laboral. eh, Acá también podemos cuestionarnos qué hacemos acá. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Estamos cursando una carrera, la carrera de psicología. ¿Una carrera contra quién? ¿Contra quiénes? Yo estoy en una competencia, pero ¿para llegar a qué? ¿Qué voy a llegar en el final de esa carrera? Entonces, que, que nada, que estamos como siempre metidos en eso. Está, eso. Muchas gracias. Para allá habían levantado la mano a alguien. Le agradezco que vengan para acá porque si no las compañeras y compañeros de Zoom se quedan sin poder oír. Hola. Yo pienso que con respecto a la aceleración del tiempo, más bien no es que exista la aceleración del tiempo, sino más bien las personas somos las que estamos constantemente aceleradas. Y yo creo que esto es porque buscamos una satisfacción inmediata y cuando la conseguimos no nos conformamos o siempre buscamos más y más. Después también hablaste con respecto a la tecnología, yo creo que se ha vuelto parte de nuestros instintos eh, y al volverse parte de nuestros instintos se ha vuelto una adicción. Eh, este, no podemos estar como mucho tiempo sin ella y parece loco porque las generaciones pasadas vivían sin eso, ¿no? O sea, bueno, eso, tenía como para compartir eso. Muchas gracias, la verdad, por la charla. Gracias. Leo el chat. Al principio decían, Abril, la productividad, producir constantemente, seguramente cuando hiciste referencia. Un caso de lo que dice la compañía de la productividad es lo rápido que están haciendo avanzar la inteligencia artificial. Por otro lado, Sofía dice, por eso las imágenes de felicidad que aparecen son con naturaleza y no en la ciudad. Es una reflexión transversal. Los saltos son inimaginables para anteriores generaciones, pero para esta parecen ser nada. Hay una referencia a Bill-Durkheim. La sociedad del cansancio que habla todo eso en referencia a Bill-Durkheim. Y finalmente, bueno, hay otras cosas más generales. Después dice, bueno, se pregunta a Pablo si la ciencia tiene un discurso, entre comillas. Bueno, a ver si podemos arrimar algunas otras ideas para las inquietudes planteadas. La idea de libertad es complicada, ¿no? La idea de libertad es complicada porque presupone la no sujeción, es decir, es consustancial a una mirada individualista y está asociada a la posibilidad ilimitada de elegir. Menos ambiciosa
es la noción de autonomía, porque partiendo de tener en cuenta que tenemos sujeciones múltiples, y en estas sujeciones incluimos las sujeciones voluntariamente admitidas, que son muchas veces las que nos vinculan con afectos. Digo, si queremos a alguien, eso ya recorta nuestra libertad, ¿no? ¿Padre? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es una autonomía, es decir, hay condiciones en las cuales se contiene esta posibilidad de actuar que no son dadas o que han sido elegidas. Entonces, hay grados de autonomía variables. Hay mayor autonomía o menor autonomía. Hay condiciones sistémicas que reducen nuestra autonomía y hay condiciones personales que pueden reducirlas también. Entonces, este temor a la libertad, este llamado temor a la libertad, puede tener que ver con cualquiera de los dos lugares en donde podamos pensar unas condiciones restrictivas de tu autonomía, que pueden ser subjetivas, y en ese caso estás en la carrera correcta, o pueden ser objetivas, y en ese caso estás frito, porque estas condiciones objetivas que nos restringen tienen tanto que ver con que si sos uruguayo vas a necesitar visa para entrar a Estados Unidos, con que si naciste clase media, muy difícil logres ser terrateniente estanciero, digo, están dadas por otro tipo de razones. Y sí, yo creo que hay una preocupación cierta que deberíamos tener en relación a cómo los niños y las niñas idealizan este lugar del influencer, que quién sabe si sigue existiendo de acá a que lleguen, pero que por lo pronto les va haciendo desarrollar capacidades, competencias en una cierta dirección que los aleja de otras. ¿No? Que los aleja del juego, que los aleja del deporte, que los aleja del estudio, entonces se pasan horas bailando o haciendo chistes o haciendo cosas que quizás sea realmente muy valioso. Hasta el momento no estoy muy persuadida de ello. Y en términos de autonomía, me parece que la sobrevaloración de la cultura y de estas dimensiones del contenido como cultura / entretenimiento, y a veces más entretenimiento que cultura, nos deja un poco huérfanos en otras competencias que requeriríamos para tener mayor autonomía. Dicho de otro modo, si yo caminando por la calle no puedo identificar los nombres, las alturas o cómo ubicarme y necesito el Google Maps para dirigirme a un cierto sitio, dependo cada vez más de este dispositivo que hace máquina conmigo, pero que al mismo tiempo me resta la necesidad de aprender a mirar por dónde camino o cómo preguntar o cómo acceder a un cierto sitio. ¿Sí? Bueno, esto para dar alguna respuesta. Tenemos la cuestión de los signos. Sí, el Foucault de la arqueología del saber se preocupó mucho de la dimensión semiótica de la vida. Yo creo que fue un intento, eso aparece en Las palabras y las cosas, la arqueología del saber, y hasta ahí llega. Después se desentiende un poco de ese problema. Habla, en Deleuze encontramos las máquinas de significación, son relevantes, pero más fácil y divertido es leer a los autores que hablan de las metáforas de la vida cotidiana, porque dicen de una manera bastante más simple esto mismo que estás planteando. Es decir, construimos, pero ahora me voy a permitir un giro poético para hablarles de otro autor que me gusta muchísimo, que era contemporáneo de Foucault, que es un semiólogo, Roland Barthes, para decirlo como en criollo, que hablaba del fascismo de la lengua. Me encanta. En la lección inaugural dijo, bueno, el lenguaje nos obliga a hablar en femenino o en masculino, y lo neutro o lo ambiguo nos están prohibidos. Nos obliga a nombrar de una cierta forma. La lengua ejerce sobre nosotros una forma represiva, pero podemos, decía él, hacerle trampas a la lengua. Y ese es el trabajo de la poesía, el trabajo de la creación. Bueno, vamos con la aceleración. Sí, de acuerdo, la aceleración del tiempo, evidentemente el tiempo no se acelera, más o menos parece, salvo en la física cuántica, habría que ver, pero bueno, en líneas generales podemos decir que no, somos las personas las que hacemos las cosas más rápido, en pos de una inmediatez. Sí,
la satisfacción inmediata sí, y la productividad, ¿no? Que es el otro punto que habíamos mencionado. No estoy muy segura que la tecnología tenga que ver con nuestros instintos, porque acá tengo el problema de que fue antes si el huevo o la gallina, con esta idea de máquina. O sea, somos un engranaje complejo, ¿no? Somos un engranaje complejo. En la explicación de Deleuze, la pregunta es, bueno, ¿qué es un caballero? ¿Qué es un caballero? Bueno, es esta amalgama de una persona, un caballo, una armadura. Sin eso, sin armadura y sin caballo, no hay caballero. Entonces, para ser caballero se requieren ciertos elementos materiales y además de una cierta lógica social que hace posible caminar con un caballo por unos ciertos lugares, que ahora no sería posible. Bueno, por eso digo, me parece que pensar de esta manera la relación con la tecnología me hace más sentido. Digo, se produce una amalgama muy particular y en esta articulación, por supuesto, los apegos tóxicos también son posibles. Bueno, hola, primero que nada, muchísimas gracias por la charla, me pareció súper interesante, pero creo que hay una cosa en la que difiero, que es esto de que en la modernidad, o sea, actualmente no hay esta competencia que había antes. Yo creo que al contrario, incluso, o sea, por ejemplo, a los niños se les mete a deportes desde chicos que confieren esto de lo que vendría siendo la competencia, ya sea competir contra otros, competir entre sí, cosas así por el estilo. Y tomando en cuenta lo de los influencers, que vivo a día bastante esto, yo por lo que veo en realidad es mucho más grosso de lo que parece, porque hay como internas que no se ven. Por ejemplo, habían dos influencers hace no sé cuánto tiempo que, por ejemplo, le decía a una marca, yo trabajo contigo, pero no a esta persona. Entonces, esto de la competencia creo que a día de hoy es mucho más fuerte de lo que era antes. Es un pensamiento igual un poco subjetivo, pero nada, eso. Mi aporte era más con respecto al éxito que se mencionó antes y con el tema de las redes sociales. Yo le pensaba que ahora, en vez de mirar libros de autoayuda, por ejemplo, recurrimos tipo a buscar TikTok de cómo tener éxito o mejores métodos de estudio, que son mucho más prácticos a veces, pero yo siento que son, desde mí, lo que yo pienso, que es muy subjetivo, es que es muy a corto plazo. O sea, vos mirás un TikTok que te dice, con estos 5 métodos aprobás todos los parciales. Y te dice, bueno, no sé qué, y después los haces todos y después los siguientes los perdés igual, porque el método, tipo, puede, porque el método después puede no ser efectivo y después terminar de la peor manera, o puede seguir y seguir y seguir y así es una carrera completa, pero puede ser un desastre o un éxito, y es también a la persona que no le sirve. Gracias. Muchas gracias. Vamos cerrando, pues estamos en hora. Vanina, no sé si Ale, Henry, alguna otra intervención. Si no, Vanina, podés cerrar tranquilamente. Bueno, no, solo un par de palabras. Yo lo que dije que la competencia en realidad cambió de forma y ya no tiene que ver con ámbitos laborales. Y yo creo que hay que explorar un poco más. Y hay que explorar un poco más estas transformaciones, porque están en ciernes. Digamos, no hemos pasado de una cosa a la otra, eso no se produce un día determinado, se cierra y se apaga, sino que coexisten y coexisten de maneras diversas. Como una respuesta muy breve. Y a la última compañera, igual te agradezco que estés en desacuerdo conmigo, si no, no me sentiría en Montevideo. Em, em, ¿Y por qué la discusión de ideas y no de personas? Sí, es así. Y a la última niña, eh, para mí el problema es ver esto como un hecho puntual y accidental en nuestra vida. Lo que traté de demostrar es que es sistémico. Que no es que sos vos con el TikTok que te resuelve el parcial, sino que hay millones de TikToks, como antes hubo millones de libros de autoayuda, que lo que te dan es una herramienta
Fácil para hacer tu vida más simple, aprendiendo nada porque no importa el proceso, importa el resultado, y eso te hace de una subjetividad cada vez menos densa, cada vez más frágil, cada vez más manipulable, aunque no es un término que me encante, pero con menos posibilidades de crear tu espacio de autonomía. Y los medios de comunicación de la masificación de las imprentas, que cada uno ponía el foco en la problemática que quería. Digámoslo así. En 1930, 1940, estaba el canillita, que llegaba al diario, vos lo leías, la juventud lo leía, se informaba, pero se informaba de donde el diario quisiera poner el foco. Había una cantidad de cosas que desconocían. Y la verdad era impuesta, generando subjetividad. Hoy en día la verdad se transforma en la posverdad a través de la emoción. ¿Cuál es la diferencia? O sea, lo único que hicimos fue exponenciar el número de personas al cual íbamos a llegar con verdades inventadas. A mí me parece que hay Perdón, bastante perdón, diferencia, porque sí. no tengo que reiterar la pregunta porque la intervención del Sí. compañero para las compañeros que están en Zoom hace referencia a el salto, digamos, cuál es la diferencia entre los influencers de ahora y lo que sucedió antes con la invención de la imprenta, los canillitas, es decir, bueno, plantea esta cuestión de cuál es la novedad en relación a formaciones subjetivas o sujetos o situaciones anteriores en donde justamente se construye, digamos, esa idea de verdad o realidad, en fin. Le reitero, intento como reiterar la pregunta para que... El proceso por el cual pasábamos informando, educando, para que ese niño saliera ordenadito. Y hoy me pasa que hay tanto TikTok y tanta idea de subjetivación en jóvenes, en hijos, en las edades, me parece una nueva manera de reeducar, pero con masividad de emoción. Todos son procesos de Una última subjetivación. intervención de la compañera Sí. y cerramos. Pará, pero Dale. tenés que, así no me tengo que estar. Sí, porque es una responsabilidad Sí. replicar palabras o ideas de otros o de otras. Dando a lo que dijo el compañero, que estoy completamente de acuerdo con su opinión, que creo que en realidad no hay mucha diferencia entre lo que pasaba antes con los medios de comunicación, por ejemplo, ahora mismo la tele, que se elige a quién es la persona que va a dar la noticia, qué se va a decir, se escribe un guión, eso lo elige, ¿quién lo elige? ¿Con qué juicio? ¿Con qué propósito, con qué intereses personales se elige eso? Porque claro, antes, o sea, está como esa idea de que el Estado elige por el bien común para todos, qué informar y bueno, capaz lo estoy diciendo mal, pero eso es más o menos lo que yo entendí. Pero siento que ahora, al haber, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, TikTok, al haber tanta masividad, se puede ver desde dos perspectivas. Una, desde que es más perjudicial porque hay tanta información que alguna puede ser verídica y otra no. Entonces, por ejemplo, gente que está en una situación muy vulnerable, por ejemplo, no sé, deprimida, que busca información, algún consejo en TikTok o en una red social, eh, yo que sé, puede llegar a capaz que a alguien que está dando una información que no sea correcta o que no le haga bien, y eso puede perjudicar a la persona, pero también, por ejemplo, una persona que, por ejemplo, está en esta carrera y que tiene un juicio crítico, puede ver ese video y puede, por ejemplo, decir, no, esta información no está bien, o, por ejemplo, compararla con otras. Entonces siento que al haber tantos medios diferentes de donde tomar información, a la vez está bueno porque te ayuda a tener una perspectiva más crítica y a tener una visión más amplia sobre todo lo que está pasando en general. Y no solo la visión que te da la televisión o el diario o, no sé, el periódico, ese tipo de cosas. Siento que como que se puede ver de dos lados diferentes. Muchas gracias. Respondo muy cortito porque si no acá Javier me va a matar. A ver, necesito explicar mucho para responder estas preguntas, pero primero voy a partir de un lugar que me parece central, y es que no existe para mí la verdad. ¿Ya? Vamos a partir de ahí. Entonces, obviamente, todo lo que tenemos son formas de acercarnos, de aproximarnos, de reconocer lo real, de simbolizarlo, ¿no? De imaginarlo.
Entonces, lo que hacían los medios era una forma de representación, lo que hacen los influencers, decimos, también, ya estaba, ya lo sabíamos, esto ya lo hacían antes. No, no tiene nada que ver. Quiero decir así taxativamente, no tiene nada que ver. A tal punto no tiene nada que ver que la señorita comenzó una de sus frases diciendo, siento que ahora, bla, 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 bla. Javier, que es como más contemporáneo mío, hubiera dicho, opino que, o hubiera dicho, pienso que. Y si estaba rígido ese día, me decía, creo que, y pegaba un puñetazo. Ella siente. Ella siente sus pensamientos. Ella siente sus pensamientos. Hay algo que también tiene que ver con la materialidad. La palabra escrita del periódico, que no fue lo mismo que la TV, y no es lo mismo informarnos por las noticias de Google, que siguen aquello que veníamos buscando, lo que dije antes, de los sistemas de recomendación y cómo cierran el nivel de entropía y nos van achicando cada vez más el foco. Y no es que podemos navegar y encontrar lo que querramos. Todos nuestros caminos van a estar siendo orientados en ese metafórico mar de Internet. Hay como cauces definidos por nuestras elecciones previas. No es que tenemos más información. En Córdoba hay un noticiero, yo vivo en Córdoba hay un noticiero que se ha tomado el hábito de ir poniendo lo que van comentando en el chat de su streaming. Entonces está el periodista, la periodista hablando y empiezan a aparecer comentarios. Cállate, tarada. ¿Cuándo vas a terminar de hablar de eso? ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo? Yo creo que no. En efecto, uno puede encontrar continuidades y uno puede encontrar rupturas también. Depende de lo que querramos encontrar, depende de lo que querramos mirar. Yo lo que me da la sensación, y esto es lo que trato de analizar, es que tenemos que hasta el neoliberalismo, hasta el capitalismo neoliberal, teníamos estos procesos que describí al principio, pero ahora empieza a emerger una otra cosa que no es lo mismo, no es la represión de las emociones negativas, es su expresión abierta. Entonces, esto es otra cosa y es un papel tan relevante que cumplen las emociones que hace que no sea muy importante que un presidente cumpla con su papel de representar al conjunto, sino que hace lo que se le da la gana, si él es auténtico. Es tan importante que el discurso de la ciencia, había una pregunta en el chat sobre eso, y sí voy a decir el discurso de la ciencia en el sentido del método científico, la ciencia moderna y occidental, haciendo esta salvedad. Cuando me refiero a eso. Hay otras ciencias, más que otras ciencias, hay otras formas de producción de conocimiento valiosísimas. No estoy diciendo que sea lo único. Lo que digo es que ese discurso monolítico de la verdad que tenía la ciencia y que la Universidad de Harvard se encarga de todos los días actualizar, diciéndonos, el 50% de los que usaban tal cosa ahora usan tal cosa. Ciencia basura también, porque son unas encuestitas de la nada misma y tienen la pretensión de ciencia porque es Harvard. Bueno, ese discurso está también siendo puesto en cuestión, porque yo creo que el megalodón existe. ¿Quién me va a decir lo contrario? Sí. Y creo que ya no les voy a dejar hablar más, ¿eh? Dale, pero tiene que ser una palabra clave porque nos estamos yendo. Me voy un poco de tema para atrás de vuelta, pero creo que también es importante, hablando en el tema de las redes sociales y de los haters, que como vos decías, que se pierde un poco del tema con el tema de pasar cómo era el estado de bienestar general a lo singular. Se pierde la ética y se pierde esto de, por ejemplo, dar la cara al dar una opinión. Yo, por ejemplo, no sé, en un medio de comunicación masivo, por ejemplo, la tele, yo doy mi discurso y doy mi cara y doy mi nombre eh, y doy mi opinión y se sabe que como, me estoy yendo por las ramas, pero lo que quiero llegar es que en el tema de las redes sociales, lo que pasa, por ejemplo, con lo que vos decías, un streaming, que empiezan a aparecer los comentarios, eso es gente que puede ser una cuenta falsa, que es completamente anónimo, entonces también está el tema de esa masividad, pero anónima.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir lo que quiera, puedo criticar a una persona sin ningún juicio, sin saber cómo le va a afectar a la otra persona, sin ninguna consecuencia, porque al ser anónimo y al ser a través de una red social, al no tener que dar la cara, no tener que dar ninguna explicación, siento que ahí también como que se juega mucho con eso de que es muy perjudicial el tema de tanta masividad y anónima, que sea una masividad anónima. Capaz que, digo, porque están parados, no sé si quieres decir algo, si no ya cerramos con Saludarnos. algo abierto, así, Gracias. saludar y bueno, muchas gracias por Muchas el gracias. tiempo y seguimos trabajando.